Yali no toca lilical tonac. Ashan tlen tlasco tonaliticate jipan tonali matlacli guan se zipacli. Hoy, desde que el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la 11ª casilla de la 11ª trecena. Estamos en el tonali matlacli guan se zipacli, 11 monstruo de la tierra. Una coordenada que recuerden está en la trecena Seosomatli que rige Tlazolteotl. Y bueno, en el numeral 11 tenemos una advocación de Mictantecutli, que es Chalmecatecutli, también llamado Yogualtecutli. El señor del Mictlán se hace presente y él viene acompañado con un ave que está tonada. Tiene un plumaje rojo precioso que es Alot, la guacamaya roja. En el signo Zipacli tenemos como regente al señor Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, de nuestro sustento, el padre de los dioses creadores. Y bueno, pareja de Tonacacíhuatl. Y recuerden que Tlazolteotl es la advocación madura de Tonacacíhuatl. ¿Y a quién tenemos como señora de la noche? A esa preciosa, la de la falda de Hades, la que corre sobre la tierra haciendo el agua de los mares, de los ríos, de los lagos, de los cenotes. Esa señora Chalchutlico está hoy como señora de la noche. Estamos en la danza armoniosa de todos estos númenes y bueno, las letras que tengo para ti son las siguientes. Recuerda que el Zipacli es muy importante porque es conocido como el gran monstruo de la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque en el relato mítico se dice que Quetzalcóatl y Yayauquitezcatlipoca se convirtieron en dos grandes serpientes. Entraron en ese mar donde retozaba, donde flotaba este gran monstruo de la tierra que tiene una cabeza de reptil y un cuerpo de pez. Por cierto que normalmente le vemos la mandíbula superior y estaba yo leyendo por ahí un mito relacionado con el Zipacli y su transformación a Tlaltecutli que dice que, bueno, primero antes de que Yayauquitezcatlipoca y Quetzalcóatl fueran dos serpientes que entraron en ese mar primordial, tuvo un combate este Zipacli con Yayauquitezcatlipoca. Y en esa lucha, el Zipacli le arrancó el pie a Yayauquitezcatlipoca y este le quitó la mandíbula inferior. Interesante dato. Por eso es que cuando vemos al Zipacli en el agua, solo le vemos el maxilar superior flotando y su cuerpo es de pez. Bueno, pues después de este combate, Yayauquitezcatlipoca y Quetzalcóatl, convertidos en dos grandes serpientes, entraron en ese mar donde flotaba el Zipacli. Lo desgarraron en dos partes, con una hicieron el cielo y con otra el suelo, la tierra. Fue tan grandiosa la creación que Zipacli dejó de llamarse así para nombrarse Tlaltecutli, el Tlaltecutli, la tierra que nos nutre, la tierra donde brotan las plantas porque en ella se abren las semillas y estamos conectados a esta tierra. Dicen los tzotziles que cuando tú empiezas a comer el fruto de la tierra, quedas unido a ella y tienes que retribuirle. Por eso cuando mueres, te envuelven en un petate, por eso dicen te petateas, te ponen en un petate, te entregan a la tierra, ella te abraza, te quita toda la carnalidad, todo lo pesado y te deja en la esencia divina, en los huesos, esos huesos que resguarda Mictantecutli con Mictecacihuatl en el Mictlán, esos huesos que son semillas para crear humanidades posteriores. Así nos crearon a nosotros. Esta quinta humanidad fue creada a partir de los huesos de las antiguas humanidades. Y ahora sí las letras. Oh día sagrado, 11º aliento, lagarto primordial, Matlaclihuan, Cecipacli, espejo de la eternidad. En ti resuena el eco de Tlazolteotl, la gran tejedora, la que devora lo muerto para parir una nueva estrella, tejedora de destinos, que con tu escoba divina barres el polvo del espíritu y la senda nos iluminas. Eres la paridora cósmica, la que en su madurez abraza la vida, la muerte y también la sexualidad. Y en su ciclo nos enlaza a esta hermosa Tlazolteotl. Antes del cielo y la tierra solo existía el mar sin tiempo.
la señora Chalchutlicue, y en sus aguas flotaba el Zipacli, el primer sustento, un monstruo de escamas y sueños, un caos expectante, el lienzo primordial de la creación, vasto y resonante. Su piel era promesa de montañas, su aliento brisa futura, toda la vida contenida en su magnífica estructura. Entonces las serpientes divinas Quetzalcóatl y Yayauquitezcatlipoca danzaron el rito supremo que al universo convoca. Con violencia sagrada, con un dolor que es parto, desgarraron tu cuerpo, Zipacli, en un glorioso infarto. De tu espalda dentada nació el suelo que pisamos, de tu vientre abierto el cielo azul que hoy miramos. Del caos surgió el orden, tu sacrificio fue el puente y te nombraron Tlaltecutli, la tierra viva y presente. Así, en nosotros, el viejo ser debe ser ofrendado, el yo que ya nos sirve, en el altar desgarrado, pues somos hijos de tu herida, nos nutrimos de tu esencia y sabemos que morir es solo cambiar de presencia. Alimentamos la tierra que un día nos comerá la carne, dejando el hueso, semilla que en el Mictlán no es inerme. Hoy el numeral 11 nos trae la voz de Mictlantecuhtli, el Señor del reposo que en la quietud nos esculpe. Él nos presenta su espejo de obsidiana, visión profunda para reflexionar en la muerte, que la vida es fecunda. Y del pico de Alot, la guacamaya encendida, nace la flor. Nace el príncipe de las flores y la bella Xochiquetzal, la creación renacida, el ocio que es creativo, el color que es necesario, un descanso en el camino, un sagrado corolario. Y en este trance nos arrulla el canto de Chalchutlicue, la de la falda de jade cuyo murmullo nos mueve. Es su agua la que fluye, la que limpia la memoria, la que enseña al espíritu a danzar en su propia historia. Nos invita al desapego, a ser río y no represa, a sentir con el corazón liberando lo que pesa. Que así sea nuestro camino en este día, Matlacli Huanse Zipacli. Que aceptemos el sacrificio como el más sagrado ritual. Que en la conciencia de la muerte encontremos la más alta vida. Y al ofrendar lo que fuimos, renazca el espíritu engrandecido, porque el caos es quien genera el orden. De la herida, la belleza. Y en tu dualidad, Zipacli, reside nuestra fortaleza. La gran Tlaltecutli se hace presente. Y nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlacli Huanse Zipacli, la tierra firme que se alimenta de su propia herida, el sacrificio que florece y se convierte en mi primer aliento de vida. Un placer compartir. Un abrazo y un saludo a todos los que sean Zipacli. Y bueno, nos estamos acercando al final de esta trecena. Ya estamos en la coordenada número 11. A disfrutar, a ser como este signo, llenos de tona, porque además es una coordenada del rumbo del Tlahuistlampa, por donde sale el sol. El color es el rojo. Y bueno, pues si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timotasque Mostla.